Bueno, en esta porción en específico, yo le puse como nombre Dios al hombre, no sé. Y lo que yo vi principalmente fue la relación entre Dios y el hombre en sus inicios, por así decirlo. Inicios, o sea, como así fresquecita, por así decirlo. Y está más enfocado a quién es Dios para el hombre y lo que Dios le provee. La porción narra principalmente sobre el jardín del Edén y da una como descripción general de lo que Dios había hecho, y pone como enfoque la provisión de Dios para el hombre. Entonces, si me acompañan a leer Génesis 2, del 8 al 15, si quieren lo leemos así para allá, comenzando con Chuchu, el versículo 8. Sí, y dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allá hay bedelio y amo. Sí. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y dice 15: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Gracias. Muy interesantemente el pasaje, a pesar de ser como tan cortito y tan, no sé, como muy descriptivo, pero ha sido de los que más les he encontrado aplicaciones prácticas. Está curioso. Entonces me quise enfocar más hacia este lado de la aplicación práctica que es para nosotros, hablando un poco de paralelismos, pero pues vamos viéndolo, ¿no? Lo primero que me llamó la atención de aquí fue esta parte de la ubicación del jardín. Si te das cuenta, hace como mucho énfasis o mucha descripción respecto a dónde estaba el jardín ubicado. Y pudiera parecer algo como innecesario, pero si recordamos que finalmente es Moisés está escribiendo ¿a quién? Se pregunta. Al pueblo judío. Ajá. Entonces, basado en eso, puedes entender que, pues como todo tiene un propósito que es específico, que es claro, y en este caso es como una forma de Moisés para recordar o para hacer que el pueblo tenga otra prueba u otra evidencia de que Dios realmente existe. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Finalmente, si te das cuenta, Moisés está tomando como referencia ubicaciones o lugares que están ahí en la tierra, así que el pueblo conoce. Por eso dice un huerto hacia el oriente, ¿sí? En Edén, y puso ahí un nombre que había formado. Y luego, si te das más abajito, donde dice el de los ríos, salía un río para regar el huerto. Y luego te da el nombre de los ríos. Y así como, digo, a lo mejor ya conoces del debate eterno que se ha hecho respecto a dónde estaba el Edén, pero finalmente mínimo reconoces 2 nombres de los ríos de ahí que incluso hoy en día pues, todavía los puedes ubicar, y el pueblo en su tiempo también los podía ubicar. Entonces es algo interesante ver que Moisés usa esto a su favor y lo usa también como una herramienta para demostrar al pueblo: mira, esta es la obra que hizo Dios, esto es algo que realmente pasó, esto es un hecho que tiene fundamentos, no solamente es especulación, no solamente es revelación divina que me llevó y así, sino que literalmente yo te puedo decir que pasó aquí y aquí, fue algo que pasó en esa tierra que tú y yo estamos pisando. Y luego te preguntas, bueno, ¿y esto, o sea, cómo puede ser práctico? Pero creo que puede ser práctico en el aspecto de que nosotros como hombres tendemos a ser muy escépticos, para con las cosas, ¿sí? Y
tenemos esta tendencia de ignorar un poco o hacer un lado un poco las cosas que no son ordinarias. Siempre nos vamos a dos extremos, o las ignoramos por completo o las alzamos acá como si fueran wow. Pero finalmente ver esto me enseña a mí, primero que nada, mi naturaleza como hombre es, o no sé, mi inclinación como hombre es hacer un lado de estas cosas. Y entonces veo que hay este cuidado de parte de Moisés para el pueblo y de parte de Dios para el pueblo, obviamente, de darles una forma en que ellos puedan realmente comprobar. Ahora, tú y yo pues, no vamos a decir, sí, y si algún día estoy dudando de esto, voy a voltear al oeste y ver ahí, sí, ahí está el Éufrates, ahí está el Tigris. Pero sí tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar para lo mismo. El pueblo mismo, que básicamente tenía un milagro nuevo cada semana, entre comillas, exageración, era capaz de mostrar el escepticismo. Entonces nosotros que vivimos una cultura todavía más, pues no sé si lo quieres ver así, ordinaria, creo que es aún más normal que nos pase a nosotros. Y por eso hacemos tanto énfasis en que conozcamos la narrativa bíblica junto con la historia bíblica y la historia de la iglesia y todo este contexto que finalmente, como ya lo hemos dicho, es historia de la iglesia, pero también es nuestra historia. ¿Y por qué es importante conocer esto? No nada más es por tener conocimiento y por aprender y por saber contextos y lugares y geografía, que sí es importante, es necesario para dar una interpretación correcta, pero también a ti y a mí nos va a dar una base, un fundamento de decir, esto realmente pasó. Sí, hay registros, hay eventos que son verdaderos, que se pueden comprobar como verdaderos. Y entonces, punto aquí nada más, es muy importante para nosotros conocer la historia y reconocer que la historia no es nada más una fuente de conocimiento o algo que es bueno saber por ser personas cultas, sí somos llamados a conocer de ello, sino que también es algo que debemos de conocer o debemos de buscar aprender, porque va a ser algo que finalmente soporte nuestra fe. Sí, va a ser algo que finalmente nos ayuda a nosotros a decir, ok, como que algo me está saliendo aquí de medio raro, ¿no? ¿Y sí será o no será? Y entonces puedo yo regresar a la historia y decir, no, es que hay registro, hay evidencia de que sí es, hay pruebas de que sí es. Entonces, el primer punto que me gustaría aquí compartirte es esta parte de la historia es importante porque nos ayuda a ti y a mí a permanecer, ¿sí? A estar firmes. Tiene muchos usos, tiene mucho provecho conocer historia y está muy chido. Pero también es muy útil en el aspecto de que a ti y a mí nos ayuda a permanecer, a estar firmes. Lo segundo que también me pareció muy interesante de este pasaje es que el versículo 9 específicamente dice: el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Me voy a la primerita parte. Hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Entonces, este versículo describe cómo Dios había formado el jardín donde coloca al hombre. No solo era un pedazo de tierra que podía ser labrado para que algo bueno saliera de esto. O sea, cuando Dios hace el jardín, no nada más es como un lote de tierra que es muy fértil y muy abundante en minerales para que el hombre llegara y pudiese plantar y así. Que bien pudo haberlo hecho, y bien pudo haber sido una obra también buena. Sin embargo, lo que él hizo fue que la tierra produjera fruto. Y entonces el jardín del Edén ya era un lugar que estaba lleno de cosas buenas, ¿sí? de fruto, de árboles, y me gusta la descripción que da: agradable a la vista y bueno para comer. Y esto directamente se interpreta como apetitoso o de deleite. ¿Sí? Entonces está hablando de que era un lugar donde el hombre que estaba ahí consecuentemente se iba a deleitar solamente por estar ahí. No era como un
te tienes que esforzar o tienes que aprender a amarlo. No, es literalmente estar aquí es disfrutable. Sí, así como las personas que les gusta mucho estar en la playa, que yo no entiendo por qué, pero les gusta mucho, y el simple hecho de estar ahí en la playa con arena atrás de las rodillas, ahí ardiéndole todo, lo disfrutan. Sí, lo disfrutan y quemándose todas, descarapelándose y lo disfrutan. Sí, y a lo mejor para mí yo disfruto simplemente que el clima esté frío. Sí, y simplemente estar parado afuera con el clima frío ya es disfrutable, no tengo ni qué pensar ni qué esforzarme. Sí, hay gente que le gusta estar en Monterrey, pero finalmente el punto aquí es que el jardín del Edén, como Dios lo había hecho, era algo pues maravilloso, sí, plenamente maravilloso. Era completamente bueno y lleno de deleites. No solo habla de una gran abundancia de comida, sino que era un deleite a la vista y en sí mismo un lugar para estar ahí. Todo lo que se podía encontrar en este lugar era agradable y placentero. No existía ninguna parte del jardín que fuera desagradable para el hombre. De la misma forma que Dios proveyó a Adán de toda cosa buena y agradable, también así proveyó al pueblo de Israel durante toda su travesía a través del desierto. Y aún a lo largo de toda la historia de Israel, incluso cuando ya se habían establecido, y a través de toda la narrativa bíblica tú puedes ver esta misma parte donde Dios provee a su pueblo y a su iglesia toda cosa buena. Para ti, para mí, vale la pena entender y reconocer que toda cosa buena viene de Dios. Si tal vez ya no estamos en un jardín o en un estado que podamos decir a donde voltees es deleitoso y disfrutable para la vida, pero te puedo asegurar que donde voltees vas a encontrar algo que puedas disfrutar. Si vas a encontrar algo que puedas deleitar, estés donde estés. Si ya sea que te guste mucho leer o que te guste mucho la comida o el simple hecho de, traigo puesto hoy mi playera esta y está bien cómoda. O, es que traigo este piercing que está bien chido. Finalmente son cosas que estás disfrutando. Y entonces lo que vemos aquí es que Dios nos provee de todo lo necesario y suficiente para nuestras vidas, de forma que podemos tener contentamiento. La historia que vemos de Adán puesto en el jardín que Dios formó, que tenía todo lo necesario y aún más para que el hombre tuviera más que contentamiento, porque ya eso era, tenías que esforzarte para estar descontento. Y nos refleja esta, pues, verdad que es sencilla, sí, pero a veces otra vez son cosas que olvidamos. Y me gustó que de esto también Calvino saca una pequeña conclusión. Te leo, dice: por lo tanto, de tal indulgencia benigna, la de Dios, es más que suficiente evidente cuán inexplicable había sido la codicia del hombre. Como diciendo, el hombre estaba en este lugar y literalmente lo tenía todo. Sí, había todo lo que alguien pudiera querer. También estoy enfocándome aquí mucho en esta parte de lo fructífero, pero si te vas un poquito más abajo, te dice: el oro de aquella tierra es bueno, hay bedelio y ónice. Está diciendo así como, hay de todo y está todo a disposición del hombre. Y entonces Calvino conecta esto con decir, ve el contraste, ¿sí? Ve el peso de, tenía todo y pues no le fue suficiente. Otra cosa que me llama la atención, que seguramente te habrá saltado ahí, es esta parte del árbol de la vida. Este tal llamado árbol de la vida que vemos ahí en el mismo versículo, que dice: en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay un poquito de discusión aquí respecto a si es un árbol y estaba medio acá, medio allá, si son dos árboles, o si eran dos árboles y estaban así como opuestos o así. Y realmente es discusión nula, no tiene sentido, porque lo que te enseña es, claro, el árbol fue colocado en el centro del jardín y estaba dando a entender que era algo a la vista. Sí, imagínate básicamente que es algo que no puedes ignorar u omitir,
como si aquí en el centro de la ciudad o en el centro de Viñedo estuviera la Torre Eiffel. Literalmente no puedes no verla. Es así como no puedes no verla, tienes que activamente decidir ignorarla, y para decidir ignorarla tienes que reconocer que está ahí, o sea que ya sabes que está ahí. Si no puedes decir no está, o no puedes decir ay, no la vi. Sí, y esto es también con un propósito específico. Cabe aclarar que no es llamado árbol de la vida porque era el que produjera vida, que se puede pensar eso fácilmente, o sustentara vida, pero tenía como propósito principal ser un símbolo para el hombre de la vida que le había sido conferida de parte de Dios. El árbol de la vida era básicamente un símbolo de la gracia de Dios a el hombre. Bonhoeffer interpretaba que simbólicamente el centro del mundo de Adán, en este caso el jardín, no era él mismo, sino la vida, ¿sí? La presencia misma de Dios representada por el árbol de la vida. Entonces, en cada momento que Adán estuviera paseándose por el jardín o estuviera ahí andando nada más, iba a voltear a ver el árbol y iba a ser recordado constantemente que ahí estaba Dios. ¿Sí? Ahí estaba Dios dándole vida y sustentando vida, ¿sí? Produciendo fruto. Nuevamente cito Calvino, dice: en ese árbol había un testimonio visible de la declaración que en Dios somos, vivimos y nos movemos. Entonces nuevamente hago como este énfasis en como hombres tendemos a olvidarnos de las cosas. Dios, en el cuidado que tiene hacia nosotros, nos provee de estos constantes recordatorios de su gracia manifestada a nosotros. Entonces, a lo mejor no tenemos el árbol gigantesco aquí o en el centro de la sala o así, pero se nos ha provisto de constantes recordatorios de la gracia de Dios hacia nosotros, que son los que reconocemos como medios de gracia. Todas estas pequeñas cositas que hacemos semana tras semana o mes tras mes no son nada más una rutina o un hábito, sino que también vienen con el propósito de que constantemente estemos en esta mentalidad, en este recordar que dependemos de Dios completamente y solamente en Él podemos encontrar vida. Entonces, por eso es que también hacemos tanto hincapié en decir tu lectura diaria, tus devocionales, ora, mantente en contacto con la iglesia, trata de no faltar a las reuniones, ¿sí? O no te desaparezcas mucho tiempo. Si tienes trabajo, no puedes venir por mucho tiempo, está bien, pero mantente en contacto y cuando puedas venir, ven. No es para que cumplas, es porque es algo que es bueno para ti, si es algo que es necesario para ti. Y luego pasamos a esta otra parte del árbol del conocimiento. Generalmente se presenta la duda, o bueno, es algo que yo sí me he preguntado, ¿no? Así como, ¿por qué pones un árbol del conocimiento y luego le dices al hombre que no coma? ¿Quieres que el hombre se quede ignorante? O sea, es como... Pero de ese tipo de color. ¿Eh? De ese tipo de color. ¿Del conocimiento? No. Y entonces me gusta la respuesta de Calvino a esto. Si tienes oportunidad de leer a Calvino para esto de Génesis, te lo recomiendo. Está muy chido su comentario. Y él dice: debemos sostener que estaba prohibido al hombre comer del árbol del conocimiento, no porque Dios lo tuviera que desviarse como una oveja, sin juicio y sin elección, sino para que no buscara ser más sabio de lo que se le había hecho, ni confiando en su propio entendimiento, desechando el yugo de Dios y constituirse en árbitro y juez del bien y del mal. O sea, lo que Calvino está queriendo decir aquí es el punto de que el hombre se le prohibiese comer de este árbol no era para que se quedara ignorante. Al hombre se le había dado sabiduría, ¿sí? Hemos visto en esta parte los atributos de Dios, que la sabiduría es un atributo, es una parte del carácter de Dios, y que nosotros tenemos también sabiduría que es análoga a aquella de Dios. Pero nadie es más sabio que Dios. Y entonces lo que Calvino dice aquí es, se le prohíbe porque cuando él comiera de este árbol,
básicamente él estaba diciendo, estaba negando la soberanía de Dios que le había provisto de las cosas, ¿sí? Y también estaba negando que Dios y lo que le había dado era suficiente. Entonces era como decir, lo que Dios me dio no es suficiente para mí, ¿sí? Y también era decir, no quiero estar bajo tu yugo. Exactamente. Y luego te puede parecer a ti como esto muy, pero pues sí, el Adán la regó, ¿no? Pero finalmente esto mismo es lo que nosotros declaramos cada vez que pecamos deliberadamente. Cada vez que yo cometo un pecado, estoy diciendo que lo que Dios me ha dado es insuficiente, ¿sí? Y que estoy negando la soberanía de Dios sobre mi vida. Por eso cuando te vas a la carta de Juan, Juan dice, el que es de Dios no peca. ¿Quiere decir esto que vas a tener una vida perfecta? No. Tenemos una inclinación natural al pecado porque, pues, como lo vimos el domingo, ¿sí? Estamos corrompidos. Pero es por eso que somos llamados a arrepentirnos y es por eso que simplemente está ahora sí que en nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza, el arrepentirnos después de haber pecado. Sí, porque entendemos que eso es un agravio para con Dios. Entonces el arrepentimiento viene y es una forma en la que nosotros otra vez decimos, me equivoqué porque yo estoy bajo tu soberanía, porque Dios es suficiente para mí. Como un último punto también que me gustaría compartirte, que este yo creo que es el que me pareció más interesante, está muy enfocado al propósito que Dios le da al hombre cuando lo pone en el jardín. La palabra que se usa ahí para decir que Dios puso al hombre, primero que nada me gustaría que te dieras cuenta que está doblemente, o sea, está repetido 2 veces, al principio y al final. El 8 dice, plantó un huerto Dios hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre. Y luego en el 15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Como haciéndote este énfasis, ¿no? O sea, Dios hizo un huerto y puso al hombre ahí. Y la palabra que utilizan para decir que puso en original es sim, y tiene una interpretación de colocar para el cumplimiento de una labor o tarea. En palabras simples, cuando Dios coloca al hombre en el jardín, no solo lo dejó ahí para que consumiera de todo lo que encontrase y tuviera deleites infinitos y disfrutara totalmente. Dios puso al hombre ahí para que cumpliera con una labor específica, y está descrita en el versículo 15. Lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, Dios da las cosas, Dios crea al hombre, Dios le da las cosas al hombre y Dios le da un propósito, una tarea, una responsabilidad al hombre con esas cosas. ¿Qué tiene de valor esto? Plenamente declara que Dios crea al hombre y le da un propósito específico. Es interesante ver que el propósito original del hombre, que era cuidar o administrar del jardín, tenía también una implicación de que el hombre en consecuencia lo iba a disfrutar. Y si te acuerdas, cuando vemos esta parte del catecismo, fuimos creados con el propósito de glorificar a Dios y deleitarnos en Él. Sí, disfrutar de Él para siempre. Y este propósito no ha cambiado. Desde el principio este propósito está aquí. Y aún tú y yo estamos viviendo y estamos buscando cumplir este mismo propósito. Glorificar a Dios, honrarlo a través de nuestra buena administración, ¿sí? Y disfrutar de Él. ¿Sí? ¿Cómo disfrutamos de Él? A través de su creación. De esto puedes aprender 2 cosas, o yo lo puedo interpretar en 2 cosas. A lo mejor puedes aprender más. Lo primero es que el trabajo es un regalo de Dios. La connotación negativa que hoy en día se le da al trabajo
es consecuencia de una perspectiva errada de lo que este es. El trabajo fue algo establecido por Dios para que el hombre hiciese. No podemos negar, aún así, que en su mayoría a la gente no le gusta trabajar. De hecho, muchas de las personas que si tú llegas y les preguntas, ¿te gusta trabajar? La respuesta que puedes esperar es no, no me gusta trabajar. Si me gustaría tener mucho dinero sin tener que hacer nada para poder hacer lo que yo quiero. Generalmente es como la respuesta de todos, ¿no? Pero por medio de esta enseñanza debemos entender que el trabajo es una bendición de Dios para nosotros. Los hombres fueron creados no para pasar el tiempo sin hacer nada, sino que con el propósito de estar activos, dedicándose a algún trabajo. Está en nuestro diseño original el que trabajemos, y es por ello que declaramos el trabajo como algo bueno. Parte de nuestro diseño original es el hecho de que estamos hechos para trabajar, para mantenernos en un constante estado de actividad. No quiere decir que tienes que trabajar hasta que desfallezcas o te desmayes o te mueras. No, pero simplemente no fuimos hechos para quedarnos todo el día tirado viendo series o películas. No fuimos hechos para eso. Hay veces donde vamos a poder disfrutar de nuestro tiempo haciendo eso. A lo mejor te gusta mucho dormir y pues está bien, disfruta tu tiempo durmiendo. La palabra que se utiliza para trabajo en la Biblia abarca una gran cantidad de acciones. Entre ellas, se utiliza para referirse a cuando uno atendía la tierra, o cuando se refiere o cuando habla de que alguien estaba sirviendo a los demás, o cuando alguien cuida las propiedades y las ovejas. En el caso de los sacerdotes, trabajo hablaba del cumplimiento de las instrucciones dadas por Dios y el cumplimiento de sus responsabilidades sacerdotales. Sí, ese era su trabajo. Cuando hablamos de trabajo, no nada más hablamos de aquello que nos está proveyendo a nosotros de pues un sueldo básicamente, o dinero, o economía, o bienes materiales como tal. Estamos hablando de todo aquello que somos llamados a hacer en servicio a otros, incluyendo también nuestro trabajo, que es el que nos provee pues sustento. Claramente, lo que antes era fácil y ligero, como el trabajo, debido al pecado y las consecuencias de este, ahora se ha convertido en algo duro, ¿sí? Algo más difícil. Previo al pecado, no existía tal cosa como la fatiga por trabajo, y es algo que tú puedes ver. Ahora trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, ¿sí? Entonces el cansancio por el trabajo es una consecuencia del pecado. Y yo creo que si todos aquí, si nadie se cansara cuando está trabajando, a lo mejor dirías, bueno, pues, o sea, le tengo que invertir ahí 5, 6, 7, 8 horas, pero pues acabo, regreso y ya puedo disfrutar del resto de mi día, tranquilo. Pero creo que el hecho de decir, voy a trabajar 8 horas, voy a acabar bien cansado, voy a tener un chorro de sueño todo el día, voy a llegar y ya no voy a poder ver nada de lo que quiero, o ya no voy a poder hacer nada de lo que quiero porque voy a llegar y me voy a quedar dormido como tronco. Pues finalmente es una evidencia de que el trabajo se ha hecho algo más pesado, ¿sí? Pero lo que te quiero compartir ahorita es el hecho de que el trabajo, como Dios lo formó, como Dios lo diseñó, era algo que incluso era deleitable en sí. No era algo pesado, no era algo difícil, era algo bueno. Y lo segundo, que también ya lo hemos mencionado varias veces, es que somos llamados a administrar los bienes que Dios nos ha dado. Adán fue llamado a cuidar y cultivar. Nosotros, de la misma forma, somos llamados a hacer lo mismo con todo aquello que esté a nuestro cargo. Cuando reconocemos que, igual que Adán y el jardín, todo fue dado por Dios al hombre, o sea que todo nos es dado por Dios, nuestra responsabilidad y forma de honrar a Dios es a través de una sabia administración de todo aquello que poseemos, sea mucho o sea poco. Calvino dice, además, que esta economía y esta diligencia con respecto a las cosas buenas que Dios nos ha dado para disfrutar puedan florecer entre nosotros,
que cada uno se considere como el mayordomo de Dios en todas las cosas que posee. Entonces me gustó esta cita de Calvino porque creo que lo resume bien. Tú y yo siempre debemos entender y reconocer finalmente que no nos pertenecen las cosas que tenemos. Somos mayordomos, somos administradores y por eso debemos de tener el cuidado de administrar las cosas de forma correcta. ¿Sí? Y estoy hablando de todas tus cosas. ¿Sí? Esto incluye también familia, trabajo, responsabilidades, bienes materiales, comida, dinero, todas tus cosas. ¿Sí? Incluso tu tiempo. Creo que también a veces se pasa de largo, pero incluso tu tiempo es algo que es dado por Dios y que pues tú y yo debemos aprender a administrar correctamente. ¿Sí? Y bueno, con eso termino. Entonces oramos para terminar.